Bueno, pues como juego en casa y como Marta no ha podido venir porque, bueno, escuché que ayer hubo un pequeño apagón y no ha podido venir hasta Bilbao, vamos a hacerlo así. Es un poco extraño porque os miro a vosotros, tengo a Marta casi a mi espalda, pero bueno, lo intentaremos. Antes de nada, me gustaría arrancar con una pequeña introducción. Yo creo que nosotros vamos a hablar quizá más desde el punto de vista del usuario de herramientas de inteligencia artificial. Y me gustaría empezar diciendo una obviedad, ¿no? Algo de perogrullo, que es que la inteligencia artificial inherentemente no es ni buena ni mala, es como cualquier otra tecnología que depende de cómo sea utilizada, ¿no? En mi caso, los primeros contactos que tuve con la IA fue en China, cuando yo era corresponsal allí, y pude ver casos de ambas cosas, ¿no? Por un lado, recuerdo un reportaje que hice sobre cómo se estaban utilizando modelos de IA para leer imágenes médicas en lugares muy remotos donde apenas había sanidad. Entonces, pues bueno, se estaban utilizando esos modelos para ofrecer una sanidad más avanzada y más eficiente también para la gente. Eso lo podríamos ver en el aspecto más positivo. Y en el aspecto más negativo, pues yo creo que a todos se os ocurre pensar en el control de la población, ¿no? En China, y cómo se estaban utilizando, bueno, pues sistemas de reconocimiento facial para hacer profile de etnias minoritarias, para buscar a gente en concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es evidente que la IA va, en principio, a mejorar nuestra productividad, aumentar nuestra eficiencia y demás. En el terreno concreto de la información hay bastante preocupación, no lo podemos negar, ¿no? Hay esa preocupación, sobre todo por las deepfakes, por todos los bulos que se pueden generar. De hecho, Héctor lo decía como algo muy positivo, ¿no? Nos mostraba unos vídeos de cosas que nunca sucedieron, cada vez más realistas. Eso a nosotros como periodistas nos aterra, porque claro, hace no mucho, esto avanza muy rápido, ¿no? Hace no mucho, detectar un deepfake era relativamente sencillo, cada vez es más difícil, ¿no? Y cada vez es más fácil que nos la cuelen, ¿no? Que es algo que nosotros intentamos evitar a toda costa, pero bueno, pues es complicado. De todas formas, el debate sobre el acceso a la información, sobre los bulos y demás, no es nuevo. En periodismo lo hemos visto desde la irrupción de Internet o las redes sociales. Siempre hemos tenido esta amenaza, ¿no? Era una amenaza, pues bueno, de bulos, de ese acceso a la información. Ahora la inteligencia artificial posiblemente esté dando un salto cualitativo y cuantitativo en este aspecto. Bueno, nosotros en El Correo como periodistas utilizamos diferentes herramientas de inteligencia artificial, desde la generativa, como puede ser ChatGPT. Nos ayuda muchísimo, por ejemplo, en la transcripción de entrevistas, en lo que antes teníamos que dedicar mucho tiempo. Ahora lo hacemos de forma automática. Analíticas también, por ejemplo, de todas las métricas relativas al tráfico en Internet. Incluso nos da ciertas sugerencias, ¿no? Para títulos, temas de SEO. Muchas veces se equivoca. Creo que todavía los seres humanos podemos competir bastante bien con estos modelos, pero es verdad que resultan útiles. Y en este contexto, pues yo le quería dar la palabra a Marta después de esta pequeña introducción para ver, pues bueno, qué herramientas utilizas, Marta, cómo ves el panorama, si eres de las optimistas o de las pesimistas. Hola, Cigor, ¿qué tal estás? Y hola a todos, espero que me escuchéis bien. Yo noto algunos tironcillos en la retransmisión que me llegan, pero espero que por mi parte no se retransmitan de vuelta. Siento mucho no poder estar en Bilbao. Bilbao es posiblemente mi ciudad favorita en España y la verdad es que me da una rabia profunda no estar ahí. Es gracioso
que estemos hablando de inteligencia artificial, ¿no? De ir a Marte, de todas estas como posibilidades absolutamente increíbles y que luego un fallo técnico o un fallo sistémico nos deje incomunicados durante un día entero, un lunes, nada menos. Bueno, me alegro de estar por lo menos en presencia virtual. Y con respecto a tu pregunta, yo utilizo todas las herramientas, entre otras cosas porque como periodistas que nos dedicamos también a relatar el mundo en el que vivimos, yo quiero pensar que las herramientas forman parte de ese mundo, sobre todo cuando son herramientas que modifican la visión que tenemos del mundo, ¿no? Que modifican la velocidad a la que hacemos las cosas. Tú antes hablabas de cómo la inteligencia artificial ha introducido a lo mejor un elemento de eficiencia o de velocidad en la redacción, lo cual es absolutamente incontestable. Estamos trabajando ahora mismo con herramientas, pues por mencionar una que conoce todo el mundo, ¿no? La propia ChatGPT, a mí me parece una cosa todavía inaudita, absolutamente asombrosa, ¿no? Que por supuesto está compuesta de un montón de elementos que me parecen críticamente inapropiados, como por ejemplo el robo masivo de propiedad intelectual, ¿no? Y entonces, pensando en este concepto de la eficiencia, yo en los últimos años he empezado a tener una relación bastante menos cordial con la eficiencia porque entiendo que en muchos aspectos eh, la eficiencia suprime cosas también. Es decir, se gana velocidad, como cuando vas en avión a un sitio, ¿no? Pero te pierdes el paisaje. Y entonces, en el paisaje, a menudo, en los procesos, pues por ejemplo, de escribir un artículo, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? O incluso de transcribir una entrevista, que es la cosa que más odiamos los periodistas en esta vida, pasan cosas interesantes, ¿no? Yo me he dado cuenta ahora que puedo transcribir y traducir una entrevista que acabo de hacer en segundos, pues que puedo producir más, ¿no? Y sin embargo, yo creo que las entrevistas me salen peor. O sea, me salen mejor en el sentido de que no estoy pensando en que luego la voy a tener que transcribir, es decir, pueden ser mucho más largas, ¿no? Antes los periodistas teníamos una economía de entrevistas, de hacerlas las más cortas posibles porque las teníamos que pasar precisamente, pero ahora siento que la segunda conversación que tienes con tu propio texto, cuando estás transcribiendo y a lo mejor traduciendo una entrevista, aporta cosas a la conversación misma que se pierden en manos de ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues tu pregunta original es qué relación tengo con estas tecnologías y mi relación es ambigua, de asombro todavía. Llevo 30 y pico años escribiendo sobre tecnología y todavía me parece que estamos en el momento más asombroso, pero también de escepticismo con respecto a las cosas que dicen que pueden hacer por nosotros, porque sospecho de las que nos quitan en el proceso. A mí hay una cosa que me está sucediendo últimamente que es curiosa, ¿no? Y es que hay muchos lectores, lógicamente, que utilizan también ChatGPT o cualquier otro modelo de IA que lo utilizan para corregirme, ¿no? Y en Twitter a menudo, pues si pongo un reportaje, me dice, no, pues según ChatGPT, esto no es así porque y me hacen un pantallazo, ¿no? de ChatGPT. Muchas veces diciendo que lo que yo he visto, o sea, no estamos hablando de un reportaje que haya hecho de oídas, sino de un reportaje en el que yo he ido al sitio, he visto y he hablado con la gente, es incorrecto. Yo no sé cómo lo ves, cómo crees que puede afectar la IA a, bueno, pues no sé, a la legitimidad, ¿no? de los medios, o no sé si estamos perdiendo credibilidad y la gente se está acercando a ChatGPT como si fuese Dios, ¿no? Pasaba igual antes un poco con la Wikipedia o con Google, ¿no? Pero ahora esto cada vez es más habitual. No sé cómo puede afectar, ¿no? a la relación entre los medios de comunicación y la propia audiencia que también utiliza estas herramientas. Pues esto que mencionas es, de hecho, particularmente interesante porque como que evidencia dos cosas, ¿no? La primera es que la gente tiene una fe
en ChatGPT o en cualquier otra tecnología lo suficientemente avanzada como para que parezca magia, ¿no? Que supera en mucho lo que sabemos de ChatGPT. Lo que sabemos de ChatGPT es que es un sistema que genera frases de manera muy exitosa a partir de patrones estadísticos. Y una de las inquietudes que tenemos a la hora de generar conocimiento con estos sistemas es que son incapaces de entender la realidad porque viven, yo siempre digo que viven encerrados en un mundo de palabras y de sintaxis, ¿no? En el sentido de que no existe nada más que las palabras en ChatGPT, lo cual significa que para ellos el concepto de verdad o de mentira, de información o de desinformación, para estos modelos del lenguaje, son completamente irrelevantes, o sea, no existen en sus parámetros. Entonces, son capaces de producir las más exquisitas irrealidades, las más convincentes mentiras, sin darse cuenta. Nosotros vivimos en un mundo en el que cuando alguien miente, ¿no? Pues pensamos que tiene una intención, lo cual nos da pistas más o menos de cuando alguien está mintiendo. Pero en este caso eh, se construye un mundo paralelo donde la verdad y la mentira es irrelevante, donde la realidad y la ficción es irrelevante. Y entonces la combinación de nuestra fe en la limpieza de esos algoritmos y la desconexión que tienen con la realidad, pues produce realidades paralelas, que por supuesto son aprovechadas de forma oportunista por, mm, no quiero ni llamarlos movimientos políticos, ¿no? Pero por grupos de interés que aprovechan también la eficiencia con la que producen estos contenidos, es decir, la velocidad con la que sacan información a la calle para confundir a la población. Ayer tuvimos un ejemplo absolutamente perfecto, ¿no? En el que durante mucho tiempo se dio una circunstancia completamente anómala, excepcional, que afectó a todo el país y parte del extranjero, y durante todas esas horas de excepción no supimos qué es lo que había pasado. Y en ese vacío de información, pues es donde llegan las hordas de la desinformación, ¿no? Y entonces, claro, la eficiencia con la que se puede producir desinformación súper convincente a partir de muy pocos datos, usando ChatGPT, hace que la confianza que tiene la ciudadanía en la información que producimos pues sea cada vez más pequeña. No porque no confíen en los periodistas o en los periódicos, sino porque en un mundo lleno de desinformación convincente ya nadie confía en nada. Esto es un fenómeno, por cierto, que está bastante estudiado en el mundo de la comunicación y que favorece siempre a los mentirosos, porque los mentirosos, contando mentiras, son más convincentes de forma emocional que los periodistas haciendo una investigación y ajustándonos a los patrones de la realidad, que suelen ser mucho más aburridos y que no apelan a las emociones más, como más profundas del ser humano. Y la mentira siempre llega más lejos que la refutación, que es lo que suele suceder, ¿no? Cuando se publica un bulo, puede hacerse viral y luego alguien dice, oiga, esto no es así, y eso realmente no llega a ninguna parte, ¿no? Con lo cual el daño ya está hecho. En el caso de ChatGPT, hicimos una prueba en el periódico el otro día y el que estaba usando ChatGPT, le preguntó, ¿puedes decirme, según Sigor Aldama, cuántos cardenales participarán en el cónclave del Papa? Algo de lo que yo nunca jamás había hablado. Y ChatGPT le dijo, por supuesto, según Sigor Aldama, 117 cardenales, que no es ni siquiera el dato correcto, ¿no? Pero bueno, esto es algo que está sucediendo. Y Marta, quería preguntarte un poco también por nuestra responsabilidad, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad utilizar estas herramientas como utilizábamos Google o cualquier otro servicio de Internet anteriormente y verificarlo, ¿no? Verificar que esa información que estamos recibiendo es correcta. Y a este respecto me viene un poco la idea de la regulación, ¿no? de la inteligencia artificial, de las leyes que se están aprobando. En el caso de Euskadi tenemos un código deontológico para los periodistas que dice pues que tenemos que ser transparentes con la audiencia en el grado de utilización de la IA,
Es algo que, por ejemplo, nosotros en El Correo hacemos cuando se publica alguna imagen que está creada con estas aplicaciones. Mantener el máximo control y pues, supervisión humana de estos sistemas, dotarse de robustas medidas de ciberseguridad, que eso quizá ahí estamos un poco por detrás, proteger al máximo la privacidad de la audiencia y utilizar la IA para mejorar la calidad informativa y desarrollar herramientas de verificación. ¿Crees que esto es suficiente para que los periodistas podamos trabajar de forma honesta y eficiente o crees que habría que regularlo más, ¿no? Para arremeter, por ejemplo, contra los pseudomedios que utilizan muchas veces estas herramientas para difundir bulos? Yo creo que en general, cuando yo empecé a trabajar en un periódico, que fue siendo muy, muy joven, empecé a trabajar en el mundo cuando había una sección de tecnología muy grande que se llamaba Ariadna, un suplemento. eh, el trabajo en el que más feliz he sido nunca, por cierto, en ese suplemento. Y, y era justo cuando llegaba Internet a España. Y yo me acuerdo que yo pensaba, ¿cómo es posible que tengamos una crisis en el periodismo por culpa de una tecnología que nos permite llegar de forma inmediata a todo el mundo, como de manera instantánea, en cualquier momento, a coste prácticamente cero, ¿no? Y aquí siento un poco lo mismo. Me da la sensación de que estamos poniendo el foco en el hecho mismo de una tecnología que a lo mejor nos facilita demasiado ciertos trabajos, en lugar de ponerlo en las empresas que la construyen, ¿no? Y de qué manera está construida. Para mí el problema no es que vayamos a utilizar a lo mejor ChatGPT demasiado en nuestros procesos de investigación o incluso como de meditación de determinados temas, ¿no? Sino más bien en el hecho de que, de la misma manera que la ciudadanía en general confía en que ChatGPT lo sabe todo y no cuenta mentiras, nosotros tenemos confianza en que los datos que nos llegan son verdad, ¿no? O que están escritos o están presentados de una manera tan convincente y tan eficiente, es decir, se parecen tanto a nosotros que no pueden ser malos, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que necesitamos es pensar en qué es lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Nos hemos acercado a este momento de la inteligencia artificial después de llevar 20 años trabajando para Google, porque hemos creado departamentos de SEO en nuestros periódicos para hacer noticias o para hacer contenidos que favorezcan un posicionamiento en el buscador más importante del mundo, que nos haga tener a lo mejor más presencia publicitaria. Es decir, eh, hemos delegado en el tránsito a lo digital la responsabilidad de la distribución de los contenidos sobre esas plataformas digitales porque parecía que los distribuían a más gente de lo que podíamos hacer nosotros. Es decir, hemos delegado casi la parte más importante del trabajo periodístico de la industria de los medios de comunicación sobre unas plataformas publicitarias que funcionan de manera opaca, completamente unilateral, sin pensar mucho a dónde nos llevaba, ¿no? Y entonces, esta situación en la que estamos ahora, donde hemos ido acumulando varias crisis seguidas precisamente porque hemos delegado esas funciones y, por lo tanto, esos poderes que teníamos antes y que ya no tenemos, y ahora solo pensamos en producir rápido, ¿no? En tener, no sé, la redacción más compacta posible, ¿no? Y en publicar el mayor número de noticias posibles. Y entonces yo creo que estas son las cosas que hay que repensar. Que a la hora de pensar cómo protegernos de las características más problemáticas de las nuevas tecnologías, creo que tenemos que pensar no tanto en crear legislación que nos obligue a comportarnos de determinadas maneras, sino pensar en, yo digo siempre, volver al moto famoso del New York Times, en el que se reconoce o se plantea que a lo mejor el trabajo de un periódico es decidir cuáles son las noticias, es decir, the news that's fit to print, ¿no? eh, investigarlas de la mejor manera posible y utilizar todas las herramientas que estén a nuestra disposición. Entonces, ¿qué significa eso para mí?
Pues significa volver a pensar en la distribución, cómo llegan nuestras noticias al gran público y qué podemos hacer para recoger un poco esa alfombra que le hemos tendido a las plataformas digitales, pues como Twitter, como Facebook, como Instagram, como TikTok. Segundo, empezar a pensar si tenemos que publicar 400 noticias al día porque hay 400 noticias al día, o a lo mejor recuperar esa función de comisariado de las cosas que son importantes, ¿no? Y tercero, utilizar las herramientas de manera consciente y tomarnos el tiempo suficiente como para saber si lo que nos está ofreciendo ChatGPT o lo que nos está ofreciendo Twitter o lo que nos está ofreciendo pues, cualquiera de las plataformas que utilizamos ahora para saber lo que es una noticia, es valioso para nosotros y para nuestros lectores. Es decir, creo que es más un tema holístico que un problema técnico. Pienso que las herramientas que tenemos ahora facilitan que ganemos velocidad en aspectos que a lo mejor son muy burocráticos del periodismo, como por ejemplo ciertas coberturas de ciertos acontecimientos. O sea, yo entiendo que la cobertura del fútbol de primera división es una cosa y que el resto son cosas distintas, pero pienso que hay muchos espacios dentro del periodismo que permiten una cobertura pues mucho menos cuidadosa de, no sé, de los resultados de un proceso, ¿no? Pero los Marta, grandes temas, eso, las eso, 100 a ver, noticias. Marta, no, perdona que te corte, pero ¿no deberían ser estas herramientas precisamente lo contrario? Quiero decir, unas herramientas que nos permitiesen ser cada vez más veraces. Por ejemplo, gracias a las redes sociales podemos ir directamente a fuentes que hace 15 años habrían sido imposibles de localizar, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo, yo ahora puedo entrar en un periódico sueco que está en sueco y leerlo para ver, bueno, por lo menos qué es lo que se está contando en Suecia de algo que está sucediendo allí. Yo creo que tendríamos que ver quizá estas nuevas herramientas como una posibilidad de mejorar la calidad periodística, ¿no? Y la calidad de la información y luego también el acceso de la población a esa información, ¿no? Que hablabas del monopolio de estas herramientas de IA, que es algo preocupante, pero desde el punto de vista de las empresas periodísticas también hubo un monopolio de la información que ahora se ha caído, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de esa situación. Siempre solemos decir que tenemos que volver a la esencia del periodismo, pero no sé yo si eso nos está funcionando mucho. Yo creo que sería buena idea volver a la esencia del periodismo, porque a pesar de que el periodismo está en crisis desde que yo empecé a trabajar en un periódico hace tantos años, yo lo que siento ahora mismo como periodista, pero también como lectora, como persona que consume noticias, que consume información de manera compulsiva, es que estamos en una era dorada del periodismo. Lo que pasa es que a lo mejor ese periodismo no está ocurriendo precisamente en los periódicos, sino que está ocurriendo en otros sitios, ¿no? Yo veo compañeros en proyectos como Forensic Architecture, como Bellingcat, que están utilizando tecnologías nuevas, no solamente redes sociales, sino imágenes por vía satélite, la capacidad que tiene la inteligencia artificial para leer grandes documentos y encontrar anomalías dentro de esos documentos, ¿no? La habilidad que tenemos ahora de entrar, por ejemplo, en las bases de datos que vuelcan los hackers en la Deep Web, ¿no? Cuando alguien no paga un rescate, hay de repente un montón de información en la Deep Web que grandes periódicos, como por ejemplo el New York Times o Washington Post, están aprovechando para encontrar información valiosa. Es decir, todas estas capacidades, por supuesto que aumentan nuestra habilidad de llegar a la verdad y de llegar a los lectores. Ahora, me parece interesante, o sea, me gusta que hables de cómo podemos encontrar testigos, por ejemplo, ¿no? O fuentes en las redes sociales, pero también vivimos en un mundo en el que comprobar si una fuente en una red social es quien dice que es, se ha vuelto muy difícil, ¿no? Es decir, que hay industrias enteras que generan usuarios falsos con objetivos muy determinados precisamente para confundir a los medios de comunicación y han tenido bastante éxito, por lo menos desde 2016, ¿no? Y por supuesto que podemos utilizar inteligencia artificial para encontrar cosas, pero sabiendo
que esa inteligencia artificial está en manos de empresas que ahora mismo, por ejemplo, pues sabemos que están respaldando la política de un gobierno que le ha declarado la guerra a los medios de comunicación de muchas maneras distintas, ¿no? Que es la administración de Donald Trump. Entonces, ¿podemos o debemos renunciar a esas herramientas? Por supuesto que no. Pero yo pienso que tenemos que estar muy preparados para usarlas sabiendo que son herramientas tramposas, que no nos llevan a la verdad, que el trabajo de llegar a la verdad lo tenemos que hacer nosotros, que ese es fundamentalmente el trabajo del periodista, ¿no? Entonces, esos atajos que nos ofrecen las nuevas tecnologías son valiosísimos, pero también son peligrosos. Así que yo, no sé, pienso, por ejemplo, me sorprende que en las facultades de periodismo pues casi se siga estudiando lo mismo de cuando empecé yo hace 30 años y, sin embargo, vivimos en un entorno periodístico completamente diferente, donde las amenazas son completamente distintas, los peligros son completamente distintos y, bueno, pues tenemos que estar preparados para saber movernos en ese entorno utilizando todas las herramientas disponibles para eso, pero también con todas las protecciones y los anticuerpos que requiere un momento en el que trabajamos a tanta velocidad. Marta, el contador está a cero, no ha explotado nada, pero creo que tengo que acabar aquí la conversación. Muchísimas gracias por conectar, aunque sea de forma virtual, y me quedo con ese mensaje un poco más positivo, ¿no? De cómo podemos utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para hacer mejor nuestro trabajo y lógicamente, señalar también que si hay herramientas de inteligencia artificial para crear bulos, también las hay para deshacerlos, ¿no? Y eso es importante, que podamos utilizar esas herramientas también para ofrecer una mejor información al público. Lo dicho, Marta, eskerrik asko. Gracias. Eskerrik asko. Gracias.